De cara a las elecciones de medio término de noviembre, en las que se pondrá en juego el control del Congreso de Estados Unidos por parte de los demócratas, cae la popularidad de Joe Biden entre su electorado. Más de 5.000 migrantes permanecen en los centros de recepción migratoria de Darién, entre Colombia y Panamá. Los cortes de vías derivados de las protestas antigubernamentales que continúan hace semanas impiden su flujo por territorio panameño. Cerca de cumplir un año como presidente de Perú, Pedro Castillo obtiene una desaprobación del 74%, la segunda cifra más alta después de la de abril, cuando su gobierno enfrentó protestas antigubernamentales y el mandatario decretó el toque de queda en Lima y Callao. Hola, bienvenidos a esta emisión informativa de France 24 en español, dedicada a las principales noticias del continente americano. Soy Santiago Aristia y comenzamos esta emisión en Estados Unidos. El control del Congreso por parte de los demócratas está en juego en las próximas elecciones de medio término y crecen ciertas dudas en el electorado demócrata sobre la capacidad de la actual administración del presidente Joe Biden, que enfrenta una crisis mundial y muchos reveses políticos. Rafael Pérez nos cuenta más en este informe. Un descontento visible en los votantes demócratas. Mientras las elecciones de medio término se acercan, cae la popularidad de Joe Biden. Con varias crisis internas que han puesto a prueba su capacidad de respuesta, existen dudas en el electorado. Creo que todo el liderazgo demócrata, incluido el presidente, debería ser más despiadado en lo que respecta a luchar por lo que quieren, porque los republicanos son minoría y logran lo que quieren, porque no tienen miedo a luchar sucio, y a veces hay que jugar sucio para proteger los derechos de la gente. Las elecciones del próximo noviembre se leerán como un plebiscito de los primeros 2 años del inquilino de la Casa Blanca. Varios temas influenciarán las decisiones de los estadounidenses. La inflación, la mayor en 40 años, el alto precio de los combustibles provocado por la invasión a Ucrania y la lucha de mandatos con el Poder Judicial, que han marcado la culminación de una etapa señalada por la emergencia sanitaria, el aborto y las armas, aspectos en los que no se pueden buscar consensos partidistas. Siento que todavía está intentando apelar a ambos lados en cualquier asunto y esa no es realmente una opción en este punto. Sin embargo, hay quien lo apoya en cualquier circunstancia. Me gusta mucho Joe Biden y realmente encuentro que está haciendo un gran trabajo. No entiendo por qué todos se quejan de lo que está haciendo. El bajo índice de aprobación es una tendencia que se repite de las administraciones Trump y Obama, aunque ambos no enfrentaron una crisis mundial como la actual. Y en otras noticias, más de 5.000 migrantes permanecen en los centros de recepción migratoria de Darién, entre Colombia y Panamá. Los cierres de vías provocados por las protestas antigubernamentales que sacuden al país hace semanas han impedido el flujo de los migrantes en territorio panameño. Algunos manifestantes anunciaron que radicalizarán la protesta a partir del próximo lunes. Ampliamos la información con nuestro corresponsal Oscar Zulbarán. La directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samira Gozaine, informaba la tarde de este domingo que más de 5.000 migrantes permanecen varados en la provincia de Darién. El tránsito de vehículos con migrantes que se realiza a diario desde el extremo de la frontera con Colombia hasta el lado de la frontera con Costa Rica se ha visto afectado por los cierres de las vías debido a las protestas que vive Panamá por estos días. Hay incertidumbre en lo que pueda ocurrir. Durante este fin de semana el gobierno nacional sostuvo 2 mesas de diálogo paralelas, ambas en el interior del país. En una de ellas logró un acuerdo con dirigentes indígenas, se logró abrir la carretera en la provincia de Darién, fronteriza con Costa Rica, pero horas más tarde volvieron los cierres, pues las bases de esas comunidades indígenas rechazaron el acuerdo que por cierto también fue criticado por el gremio de educadores que mantenía la otra mesa de diálogo con el gobierno. Un tercer grupo de asociaciones y sindicatos reclaman que no han sido tomados en cuenta y amenazan con radicalizar la protesta a partir de este lunes. Además de los migrantes varados en Darién, ya los efectos de los bloqueos de las vías comienzan a sentirse en varias zonas del país, donde ya se han reportado desabastecimiento de rubros alimenticios y gasolina. Y la repatriación de los 53 migrantes centroamericanos que perdieron la vida en un camión abandonado en Texas el mes pasado continúa. Y dentro de esas víctimas, 10 eran adolescentes, como Pascual Melvin Guachaxipac, un guatemalteco de 13 años que fue enterrado el sábado en el municipio de Nahualá.
Familiares y amigos dijeron adiós por última vez a Pascual Melvin Guaxaxipac. El adolescente indígena de 13 años es el primer repatriado de los 21 guatemaltecos de la tragedia de Texas en Estados Unidos. El 27 de junio, un empleado municipal de San Antonio encontró a 67 personas hacinadas en un camión sobrecalentado, 48 de ellas que ya habían fallecido por asfixia. Y me llamaron como a las 5:30 de la tarde y me dijo mi compañero, ¿llegó tu hijo? No. Y no es por asustarte, ¿verdad? Vi la noticia que pasó una tragedia aquí en San Antonio. Y investigue, me dijo. Y yo en ese momento empecé a investigar que intenté llamar su celular, que ya no contesta, en el otro también ya no contesta. Y cabal, que ahí van en el tráiler. Desde entonces, las autoridades tratan de identificar a cada una de las víctimas para entregarlas a sus familias. Los cuerpos de 25 de los 26 migrantes mexicanos fallecidos ya llegaron a su país, dentro de los que están los de estos 3 primos de la localidad de San Marcos Atexilapán. Buscaban emigrar a Estados Unidos para encontrar un trabajo mejor remunerado. Si el trabajo del mexicano es tan preciado en los Estados Unidos, no es válido hacerlo de manera ilegal, no es válido que ellos caminen para la derecha y la autoridad voltee para la izquierda. En Centroamérica, la repatriación de los cuerpos de las víctimas de Texas se espera que termine en los próximos días. Según la Organización Internacional para las Migraciones, desde 2014, unos 6.430 migrantes han muerto o desaparecido en su camino en busca del llamado sueño americano. Vamos ahora hasta Perú porque el presidente Pedro Castillo cumplirá hacia finales del mes su primer año al frente del Ejecutivo y lo hará con la desaprobación en su segundo punto más alto desde que fuera investido. Y es que el 74% de los peruanos rechaza su gestión. Y en France 24 dialogamos con René Subieta Paco, analista político y periodista, sobre qué ha llevado a esta cifra de desaprobación y también sobre los retos que enfrenta Castillo para intentar revertir esta situación. Bueno, el presidente llega a esta alta cifra de desaprobación con algunos problemas en su gobierno, no solo a nivel de gestión, sino también a nivel judicial, porque enfrenta 3 investigaciones preliminares en la Fiscalía. En 2 de ellas se les indica pertenecer a una organización criminal. Tenemos también una problemática social debido a la crisis externa, el incremento de los combustibles, pero relacionando un poco, el contexto en el que llega esta situación. Y la encuesta, por ejemplo, la encuesta señala que la mayoría de la gente está preocupada por lo que es la inseguridad ciudadana. Entonces, justamente, este es uno de los retos, por ejemplo, que también tiene el presidente. Él ha adelantado que va a hacer un anuncio, una sorpresa en su mensaje por el primer año del gobierno. Esa es la incertidumbre también en la que se está, ¿no? Y en medio de una crisis financiera mundial provocada por la guerra en Ucrania y la incertidumbre global, las inversiones están cayendo en Brasil. El país que reúne a la mayoría de las startups de la región se enfrenta a una cascada de despidos en este sector. El informe es de Gabriel Cochán. Brasil, el país de las empresas emergentes de América Latina, se enfrenta a una cascada de despidos en sus startups. El país reúne el mayor número de unicornios en la región, ya que cuenta con 20 startups tecnológicas valoradas en más de $1.000 millones. Pero en los últimos meses se han registrado alrededor de 1.000 despidos en estos unicornios, sin contar las otras empresas del sector. La explicación: solo en el primer semestre del año hubo una reducción del 40% de las inversiones en el país. Este es un movimiento mundial, no solo en Brasil. Vemos un cambio muy grande en la economía global, un aumento en las tasas de interés en casi todos los países, y esto hace que los inversores migren de inversiones más riesgosas a otras menos riesgosas. Esto afecta la disposición a invertir en startups, por ejemplo. La causa: los efectos de la guerra en Ucrania. El conflicto ha generado una triple crisis mundial, alimentaria, energética y financiera, y creó un ambiente de incertidumbre que aleja a los inversores de los mercados. Las startups que antes buscaban crecer lo más rápido posible, aunque no generaban beneficios, ahora tienen que dar prioridad a sus ganancias. Sin embargo, por el tamaño de su mercado, Brasil sigue estando en el punto de mira de los inversores extranjeros y el sector sigue creciendo, aunque más lento. Es todo por el momento. Regresamos en breve con más noticias. Sigan en France 24.